En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, faltan amigos 9 minutos para que sean las 10 de las 9 en la Comunidad Canaria. Ignacio Zembrero, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me he atrevido yo, en plan audaz, en decirle a los oyentes de este programa a las 8 de la tarde que las dos novedades, nada que no pudiéramos prever, pero que las dos novedades sobresalientes que hoy salen sobre la mesa son, uno, el medio compromiso, por hablar en términos suaves, yo creo que es más que un medio compromiso, del gobierno catalán de llevar al Parlamento la votación de la declaración de independencia, y la segunda, el hecho de que ya hayamos sabido que el gobierno retrasó al sábado el Consejo de Ministros por falta de concreción en el acuerdo con el PSOE para calibrar el alcance del 155. ¿Tú dirías, después de haber leído exhaustivamente la prensa, que por ahí van también las valoraciones de los medios, o me he quedado solo? Pues yo diría que la segunda novedad es un poco menos novedad de lo que dices, porque en gran parte ya ayer se dijo que no habría hoy Consejo de Ministros, que lo podía haber habido justo antes de que el presidente Rajoy pero se adujo problemas de agenda, no problemas de negociación con el PSOE. Bueno, problemas de agenda a partir del momento en que el presidente se pone de viaje, pero de todas formas había ahí un tiempo, un par de horitas entre el momento en que llegó la carta de Puigdemont y el momento en que el presidente emprendió viaje a Bruselas, en el que se podía haber celebrado un breve Consejo de Ministros que no quisieron celebrar. Porque tú ya sabías que era porque no había acuerdo con el PSOE. Pues lo podías haber dicho. No, yo dudaba. Primero, no tuve la oportunidad de ser invitado y despedido a la tertulia de ayer. Si hubiese venido, es posible que lo hubiese esbozado. Y yo dudaba que fuera achacable a problemas de agenda. Me parecía que si había voluntad política de hacerlo el jueves, se podía hacer el jueves. Aparentemente no quisieron y lo han aplazado hasta el sábado. Lo que sí sabemos es que ha habido una larga reunión esta mañana en Moncloa entre la vicepresidenta del gobierno y la ex ministra de Rodríguez Zapatero, Carmen Calvo, también profesora de Derecho Constitucional. Creo, y lo digo con mucha prudencia, un rato a solas y después con un equipo un poco más ampliado, viendo en qué medida y que hay que aplicar el 155. Quiero decir, qué es lo que tiene, qué menú tiene que llevar el 155, que aprobará en principio el Consejo de Ministros el sábado por la mañana, y que después será a continuación enviado al Senado. Y en mi modesta opinión, esto del menú, es un menú de partida, pero me parece que tampoco hay que atribuirle excesiva importancia, porque vamos a entrar en una dinámica, si de verdad se aplica el 155, que es posible que obligue a ir mucho más allá, digamos, del menú frugal que tanto el gobierno y probablemente más aún el PSOE quieren llevar a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque va a haber probablemente un boicot desde otras consellerías del gobierno de Cataluña. No ya por parte de los consejeros, que doy por descartado que se quieran sentar con un delegado enviado desde Madrid, sino también por parte de altos funcionarios, etcétera. Y en mi opinión, pero me he equivocado muchas veces y me puedo seguir equivocando, una vez que se aplique, es posible que al final el gobierno tenga que ir mucho más allá, porque ante el boicot generalizado tenga que intentar, no estoy seguro de lo que lo consiga al 100%, tomar las riendas de otras consellerías que en principio no tenía previsto hacerlo. Bueno, déjame que me comporte como una persona civilizada, porque estoy disfrutando desde hace un rato, porque claro, tú no les ves las caras porque está sentada lateralmente, pero yo veo la cara, sobre todo de Marta Gómez, tiene unas ganas de intervenir, diciendo, y además está ahí, y yo digo, pues ahora que se cuente, ¿no? Con unas ganas de meter cuchara tremenda. Si no es para Marta Gómez, bienvenida, buenas noches. Hola, muy bien en contradecirte. Cristina Laoz, que es mucho más moderada, pero que está también diciendo, bueno, aquí qué pasa, ¿nos van a saludar o no nos van a saludar? Eso es lo que queríamos, que nos saludaran. Es que yo hablo de algunas de las dificultades que está habiendo en las negociaciones de PP-PSOE, y por eso me sonreía también. Claro, yo también, porque estábamos un poco, yo creo que asintiendo a lo que... Mira, yo os voy a contar solo para que a veces dice, bueno, este tío se tira al vacío sin tener ningún fundamento. Y no es verdad, hay veces que es cuestión de atar cabos, ¿no? Yo creo que conté en antena hace unos días que me había tenido la oportunidad de hablar largo y tendido, cosa que para mí es novedad, porque yo estoy en el bloqueo de los dirigentes del PP desde hace mucho tiempo, pero se sentó uno a hablar conmigo, uno de los varones regionales, y entonces me dijo algo que se me quedó grabado, porque dije, bueno, pues chico, vamos a ver si es verdad. Dice, el gobierno ha decidido, esto es frase textual, entre comillas, el gobierno ha decidido que si aplica el 155, lo aplicará con todas sus consecuencias y hasta el final.
Y claro, cuando tienes esa idea y de repente ves hoy a Ábalos diciendo una aplicación mínima, breve, creo que he dicho, la palabra que he utilizado, dices, vamos, verde con asas, ¿no? Es decir, es evidente que hayan colisionado dos posiciones y que no se han puesto de acuerdo y que al final ha prevalecido la del PSOE sobre la del gobierno. De todas maneras, yo he estado, y es lo que un poco es verdad que tenía ganas de contar lo mismo, cosas que he vivido, hechos que he vivido esta semana, pero de todas maneras yo he estado con gente del gobierno también a principios de semana y tenían absolutamente asumido que el 155 iba para adelante, y de hecho que iba para adelante un poco, que íbamos a conocer este jueves probablemente pues que ya se iban a conocer las medidas, hasta el punto me dieron, y te doy datos, información de que Pío García Escudero pues había sido, vamos, le habían trasladado, tenía un viaje que realizar y le habían dicho que no se moviera, que en el Senado, o sea, te doy datos de cómo estaban las cosas, ¿no? Estaba totalmente asumido que se iba todo, que bueno, que el señor Puigdemont no iba a responder de manera satisfactoria. Pío García Escudero le hicieron, suspendió ese viaje, o sea, eso es un hecho objetivo, y bueno, y se contaba con eso. Y yo además preguntaba a esta persona del gobierno, pero ¿valoráis que igual es lo que quiere Puigdemont? Y me decían una frase muy contundente, me decían, desea lo que se merece, o sea que el convencimiento era absoluto. Y os habrá pasado alguna vez, si tú ahora estás con algún miembro del gobierno y se levanta para ir a comprar tabaco o para ir al baño, la gente le pregunta ¿para cuándo el 155? ¿no? Y a mí me pasó, pues a esta persona se lo inquirieron 2 o 3 veces. Evidentemente, desde, yo te hablo principios de semana hasta hoy, pues evidentemente han pasado cosas. Ha pasado, por ejemplo, lo de que la juez mandara a la cárcel a los Jordis para abreviar. Eso ha pasado, y yo ya termino. Lo que me cuentan que se está negociando, lo que se ha negociado hoy en unas negociaciones que me dicen en la que vuelve a estar Arriola, ojo al dato, bueno, eso te lo confirmo, que vuelve, pues eso, Arriola y José Enrique Serrano, efectivamente. Sí, están. Se está negociando, Luis, y ya termino, que seguro que Cristina también tiene cosas muy interesantes. Se está negociando hasta la última coma, o sea que te quiero decir que de la información que yo tenía, no me convence nada, te diré yo, porque estoy deprimido. Cristina, no, si a mí no me convence, doy datos, vamos. Las negociaciones, de hecho, continuarán mañana, lo que demuestra que algo que teníamos pensado que podía estar bastante avanzado no lo está. Me consta, ya se lo he publicado además, que hay temores por parte del gobierno. Una de las cosas que comentaba Ignacio de una rebelión de los funcionarios, ya no estamos hablando de cargos de confianza, sino de que sea muy difícil habilitar las medidas que se tomen si encuentras una resistencia entre amplios sectores de cada una de las consejerías. Lo último es que la idea es sacar a todo el gobierno, no sacar a unos consejeros sí y a otros no, porque se dan cuenta de que esas fórmulas intermedias son bastante complicadas luego, ¿no? Ya de por sí esta es una medida que no les gusta. Entonces, la idea es ir a por todo el gobierno autonómico. Todo puede cambiar, porque ya digo que las negociaciones siguen mañana. Existe el temor de que la aplicación del 155 al final no sea todo el efectivo que puede ser, y no se puede permitir el lujo de que no sea efectivo. Esa es la palabra que más repiten, que sea efectivo. Eso es lo que te dicen, que sea efectivo. Incluso en esta deriva política, a veces un poco absolutamente absurda, piensan que hasta el Generalitat podría recurrir en amparo hasta al Tribunal Constitucional, y al Tribunal Constitucional la aplicación del 155, y hay conflictos evidentes entre el PP y el PSOE, no solo respecto al alcance de esa intervención, sino respecto al tiempo, a los tiempos, porque el PSOE es partidario de ir a elecciones en el más breve tiempo posible, y el PSOE y el Gobierno creen que para ir a elecciones primero hay que intentar pacificar en la medida de lo posible las calles en Cataluña. Creen que ir con este estado de agitación en la calle y de movilización de los independentistas en la calle no es la mejor manera de ir a elecciones. Y esa es una de las cosas ahora en las que más están chocando, que no se ponen de acuerdo sobre cuál puede ser la previsión electoral para convocar autonómicas. Hay datos en la prensa a propósito de cuáles sean los... ahora hay una palabra que a mí no me gusta nada, pero que es muy cursi, que es desencuentros entre el gobierno y el PSOE a la hora de negociar.
no? No hay datos. Hay datos y titulares más bien sobre, digamos, las dudas o los titubeos del PSOE. Libertad Digital, por ejemplo. El PSOE pide que el 155 sea lo más breve posible. Y recuerda que la rueda de prensa que ha dado hoy Ábalos, que es el número 3 del Partido Socialista, que hay que acabar cuanto antes con esta serie agónica, cerrar esta etapa. Y el país... ¿Quién es el número 2? ¿El Partido Socialista? ¿Será el número 2 o el número 3? Es el número 2. No lo degrades. Sí, es el número 2. No está la vicesecretaria, hay una vicesecretaria, claro. Pero en fin, efectivamente, en la práctica es el número 2 y no hay que degradarle. Y después está el país, que está en la misma línea. El PSOE quiere una intervención del 155 muy, muy limitada, esto entre comillas, y que el tiempo sea lo más breve posible. Aún así, todo, pese a estas, digamos, a esta prudencia del PSOE, no digamos ya del PSC, está aparentemente empezando a pagar un precio político en Cataluña, aparte de que ha habido hoy 2 agresiones con pintadas, etcétera, a 2 de sus sedes en ciudades que no son Barcelona. Al PSC. Sí, al claro, PSC. Pero aparte de eso, el periódico de Cataluña titula Colau se plantea romper con el PSC por el 155. Y prueba de lo mal que lo pasa, de los apuros que tiene y de los titubeos, es que en la Diputación de Barcelona se ha aprobado una condena del encarcelamiento de los dos Jordis, y el PSC, después de pedir que se retirara y conseguir que se retirara la expresión presos políticos, se ha sumado a esta condena del encarcelamiento de los dos Jordis de Unión Cultural y de la ANC, mientras Ciudadanos y el PP han votado en contra. ¿Puedo hacer un añadido de la información que he sacado yo? Decías, ¿hay alguna información que hable de las discrepancias? Pues sí, el PP y PSOE discrepan sobre el tiempo. Con la debida atención. Es de las 7 menos cuarto de la tarde. PP y PSOE discrepan sobre el tiempo de aplicación del 155 antes de ir a autonómicas. Ese será mi titular de esta tarde, sobre las discrepancias internas entre los dos partidos y el hecho de que van a seguir negociando hasta el último momento. ¿Sabes a mí lo que me deprime? Que antes decía Marta, yo estoy un poco triste porque, claro, si hay algo que era evidente es que a las 10 de la mañana de hoy expiraba el plazo. Y por lo tanto era evidente, era un dato muy conocido desde hace mucho tiempo, que a partir de las 10 de la mañana se tenía que activar claro, si no se venía el señor Puigdemont, claro. Y entonces que de repente te encuentres al gobierno y al principal partido de la oposición que, sabiendo ese dato de antemano, no hayan sido capaces, de aprovechar el tiempo, de llegar en el tiempo oportuno a un acuerdo. Pero fíjate, yo no sé si también es por falta de acuerdo o también por dar todavía 2 días más a Puigdemont. Yo creo que se han mezclado ahí las dos cosas, ¿sabes? Pero es que esa historia me aburre. Yo creo que tampoco han apurado diciendo, bueno, mira, nos damos 2 días más y así también este tiene 2 días más. ¿Para qué? Para nada, no son 2 días, además no son 2 días más, al final van a ser más días, porque hasta que se vote en el Senado, que no sabemos si va a ser a finales de la semana que viene, se ha convocado la mesa del Senado ya para el mismo sábado, después de ese Consejo de Ministros extraordinario, o puede ser incluso el 31, que ya nos iríamos, y entonces lo que te dicen desde el gobierno, y te lo siguen diciendo, no lo dicen públicamente, pero te siguen reconociendo que si convoca elecciones el señor Puigdemont, retirarían, o sea, no se llegaría a votar el 100. Vale. No, pero simplemente una cosa que lo de las discrepancias que comentaba Cristina, y también les da mucho miedo el tema de cómo le quitamos las competencias, porque dicen que constitucionalmente el gobierno sí que tiene informes que lo avalan, que es constitucional, etcétera, etcétera, pero claro, políticamente, ¿cómo lo justificas? Y luego hay otra cosa, ¿qué hecho relevante ha pasado desde el lunes? Yo creo que no debemos pasar por alto, y lo comentabais aquí el mismo lunes, que la jueza decidiera mandar a prisión a los Jordis, porque lo comentabais aquí el lunes, que le llegaron ya mensajes al señor Iceta, traidor, etcétera, etcétera. Pero eso no beneficia al gobierno en aplicación del 155. No, todo lo contrario. En contra del criterio de que esto lo ha hecho la jueza por indicación del gobierno. Digo todo lo contrario. Sí, que le viene fatal al gobierno este escenario. Y esto al PSOE, pues evidentemente le ha puesto más nervioso. El señor Rajoy tiene muchas dudas, no dudas, tiene vértigo, porque tiene vértigo por los efectos colaterales. Sí. Si se aprueba antes, además, si se vota una declaración unilateral de independencia, te reconocen que va a ser peor. Y termino, y lo digo de una manera coloquial, y no es para... Creo que se han juntado un poco el hambre y las ganas de comer. Ninguno de los dos quiere
tiene ganas. Ninguno de los dos tiene ganas por las consecuencias que puede tener. Si estás tan formalmente hoy y levantas el dedo para intervenir si nunca has respetado el turno, me parece bien. Porque he estado sometido esta mañana a la autoridad de otro director mucho más exigente que tú, y por tanto vengo todavía mentalizado con su estilo diario. No, simplemente quería dar una noticia que me acaba de llegar esto se sale de la revista de prensa, pero quería dar una noticia que me acaba de llevar al móvil. Bueno, sabéis que en principio a partir de mañana empiezan por parte de Òmnium y de la Asamblea Nacional Catalana lo que llaman las acciones directas pacíficas de protesta por el encarcelamiento de sus dos líderes. Han ido anunciándolas desde hace varios días sin desvelar en qué consistían, y a partir de las 10 de la noche dan las consignas a través de las redes sociales y fundamentalmente de los chats de Telegram y de WhatsApp a todos sus afiliados. Han dicho que eran 3 tipos de acciones: las acciones sentadas, que no sé en qué consisten, las de barrera y las de interposición. Entonces, mañana es la primera. La verdad es que no sé en qué categoría hay que colocarla, pero piden a todos sus militantes que vayan a los bancos y que te retiren por la mañana una pequeña cantidad en efectivo, preferentemente no del cajero automático que está en la calle, sino que vayan a la caja, con lo cual entiendo que se formarán colas en las cajas, y que si son clientes del Sabadell y de CaixaBank, además suelten al cajero o al empleado que les atienda un discurso expresando su disconformidad con el traslado de la sede social fuera de Cataluña. En el caso del Sabadell, hoy ha trasladado algo más, ha trasladado la presidencia a Madrid, y eso ya significa empleo, porque en presidencia trabajan unos cuantos empleados que probablemente se van a trasladar en las próximas semanas de Barcelona a Madrid. Y quería empezar un poco por el principio, es decir, ha habido 2 cartas esta mañana, mejor dicho, una carta de Puigdemont y una respuesta del gobierno mediante un comunicado. Yo creo que la carta de Puigdemont, que todos los medios publican íntegra, merece un análisis, y quería recomendar, hay una magnífica crónica de Nacho Torreblanca, que es el director de opinión del País, y Xavier Vidal-Folk, analizando las mentiras de la carta, las falsedades de la carta, los hechos incorrectos que Puigdemont traslada a Rajoy. No os los voy a relatar todos, por el primer párrafo. pero sí, efectivamente. Sí, del primero al último. O el hecho de que mencione que hay un porcentaje superior al que de votantes al que se pronunció en el Brexit el año pasado en el Reino Unido, o un mayor número también de votantes de que el que votó el Estatuto de Autonomía o la Constitución Española en 1978. Quiero decir, es un ejercicio que han hecho los dos y que me parece interesante, y que pocos otros medios han hecho. Bueno, pues me parece bien que a mí, yo no sé vosotros, ya que estamos en la carta, lo que más me ha llamado la atención, decía al principio, es que se atreva Puigdemont a trasladar la declaración de independencia o la levante pero ya da igual, yo no quiero saber si se ha declarado la independencia, si no se ha declarado, si se suspendió, si se suspendieron los efectos del 1 de octubre, en fin, esta es una historia que me tiene bastante mareado. Pero bueno, el hecho de que anuncie que en el Parlamento se producirá la votación de la declaración de independencia como respuesta al 155, que era una hipótesis que se estaba barajando ayer, que era la petición de máximos de la CUP, que tenía mucha resistencia en el PDeCAT. El PDeCAT ayer, en la reunión que se produjo a última hora de la tarde, dijo que si había 155 se levantara la suspensión, pero hasta donde yo sé no había llegado tan lejos como para pedir una votación en el Parlamento. El PDeCAT argumentaba que la votación ya se había producido el 1 de octubre y que no era necesaria la formalidad de que el Parlamento tuviera que votar algo que ya había decidido el pueblo catalán. ¿Y no os ha sorprendido que haya ido a esa...? Porque yo creo que es un elemento de presión más, ¿no? Es que puede añadir como... ¿De presión para qué? Para el gobierno. ¿Por presión? Si la presión... Es que la presión se ejerce cuando tú tienes la voluntad de torcer el brazo. En este caso no hay presión. Cristina, a ver cuándo me quieres creer. ¿En qué sentido? ¿Quién no tuerce el brazo a quién? Nadie. Claro, pero bueno, Puigdemont lo que quiere decir es, si me haces esto, es decir, para justificar el levantamiento de la suspensión, que yo tampoco
tampoco quiero entrar en esa reflexión de si se ha declarado la independencia o no, se saca este elemento de la manga y ahora lo llevo al Parlamento. Pero no como presión, sino como anuncio del próximo movimiento. Es decir, para chulo yo y para pegarse mi padre. Es un poco la expresión coloquial. Es decir, no es una cuestión de decir, no te atrevas a porque yo hago ya. Si tú haces el 155, yo lo llevo al Parlamento y a ver qué. ¿Y ahora qué? Es decir, es que están... No, por eso yo creo que si alguien alberga la esperanza, yo os lo vuelvo a formular. ¿Alguien en su sano juicio cree que de aquí al sábado el Consejo de Ministros no se va a celebrar? O sea, ¿el Gobierno en un acto de enajenación mental va a desconvocar el Consejo de Ministros? No. Y el Consejo de Ministros ha sido convocado, nos lo han dicho hoy con toda la claridad del mundo, para poner en práctica la tramitación del 155. Pero él necesita, en cierto modo, cargarse de razones, digo, Puigdemont, para decir, es al callejón. Es decir, el nacionalismo es muy hábil en justificar sus propias actuaciones en función de lo que hacen los demás. Cuando después de las cargas policiales del 1 de octubre se convocó una huelga general en contra de esas cargas, parece que olvidábamos que la huelga general estaba convocada desde la semana anterior. Es decir, ellos siempre justifican sus pasos como una reacción a las decisiones del gobierno opresor. Y entonces, en este sentido, dice, yo he ofrecido diálogo y como me dicen que me van a aplicar el 155, pues lo que hago es otra huida hacia adelante. Digo que lo llevamos al Parlamento como un elemento de yo me carga de razones, he intentado todo y estos señores no se han querido sentar conmigo, ¿no? Aquí hay una vía fundamental, que es la vía internacional, que supongo que luego hablaremos de lo que está pasando en Bruselas, con lo cual no me adelanto. He dicho, luego hablaremos. A Rajoy sentado al lado del Belgrano. No, voy a la carta. La apertura de algunos diarios digitales, por ejemplo, del País, a partir de las 8:30 de la tarde. Luego te escucho atentamente. Yo voy a la carta. O sea, la carta que habla, ¿por qué no ha habido, por ejemplo, esa declaración anterior? El jueves la CUP ya quería un pleno, este jueves pasado, para que se votara la declaración unilateral de independencia. Hubo una reunión de la Junta y ahí no se aprobó. Este lunes sabemos que hay otra reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, que están estudiando la vía, que en vez de ser un pleno, tampoco se ponen de acuerdo, sea con la vía del debate general para que no se le suspenda. Pero ¿qué es lo que tiene la carta? La carta vuelve a tener lo mismo de siempre y por eso te digo que iba la carta de Puigdemont. ¿Qué es lo que tiene? Nosotros ofrecemos diálogo y ellos nos contestan con represión. ¿Y qué es lo que pretenden? Que solo hemos leído una crónica interesantísima en el diario El País de hace unos días. La vía Kosovo, que la vía Kosovo es que al final vas al Tribunal de la Haya y si hay violencia, que es ofensivo comparar Cataluña con Kosovo, que todos vimos lo que pasó. Bueno, tenemos las imágenes, lo ha hecho Putin. Eso es mi titular. Y es la portada del Independiente. Ese es mi titular, ahí va. Que la vía Kosovo, que es la que quieren recurrir al Tribunal de la Haya y decir hay opresión, y nosotros ofrecemos diálogo y nos quitan el autogobierno, el vídeo que han sacado, quieren poner, lo que ellos quieren ponerle en marcha es la vía Kosovo. Y hoy el señor Putin le ha dado carta de naturaleza y lo he leído en tu periódico, en El Independiente. Esa era mi reflexión. Vamos a donde tú quieras. ¿Qué melón quieres abrir para que no te estropeemos el huerto? Eso. Efectivamente, que sigamos aquí el orden establecido. No, yo simplemente quería mencionar cómo desde la prensa nacionalista se ve qué es lo que puede pasar, cómo hay que reaccionar. El Nació Digital nos dice, el gobierno se prepara para resistir al 155 y dice que el Ejecutivo prevé que el Estado tome medidas quirúrgicas que afecten a competencias clave. Lo que no está claro en la prensa nacionalista, y eso también nos lo cuenta bien aquí el Independiente en Madrid, es si la votación del Parlamento, primero, cuándo va a ser y si será en el marco, a mí me parece relativamente secundario, pero bueno, varios periódicos hablan de ello, si será en el marco de un pleno monográfico o de un debate de política general. En todo caso será en el Parlamento porque en un momento dado se pensó que podía ser en un marco más amplio con la Asamblea de los Elegidos de Cataluña, que ya incluía alcaldes, concejales, en fin, muchísima gente, es decir, presidentes de comunidades de vecinos, etcétera, etcétera. No, estoy bromeando un poco, pero en un momento dado sí se barajó esa hipótesis y ahora parece que venezolano, ¿no? De la Asamblea Constituyente. Volvemos absolutamente al Parlamento. Y después hay algunos que prevén que esto va a ir más allá. Hace días ya se barajaba en la prensa nacionalista catalana que la Fiscalía podía estar planeando el ilegalizar a la ANC y a Òmnium Cultural, y hoy la portada de Nació Digital durante toda la tarde hasta las 10 menos cuarto, que es cuando he dejado de controlar, es RC se está preparando para leo el titular, Esquerra Republicana está preparada para el peor escenario, tiene un plan por si es ilegalizada, acaba de informar a sus cuadros de cómo preservar la organización
y la logística del partido en esa circunstancia. ERC, has dicho. Esquerra Republicana. Pero Esquerra no estaba acusada de, no estaba amenazada de ilegalización. No, pero debe pensar que, en fin, cuando llegue el 155, también la puede ilegalizar. Hombre, como se ha abierto un debate, algunos dirigentes, perdona Ignacio, muy rápido, algunos dirigentes del PP se han abierto el debate sobre la posibilidad de ilegalizar determinadas formaciones. Albiol, bueno, Casado también, como reflexión personal, a título personal, no como portavoz del PP, también dijo que, bueno, que en otros países hay determinadas fuerzas políticas que si no están en los marcos constitucionales de cada uno de sus países se sitúan fuera de la ley. Y entonces yo supongo que es una reacción a eso que se están preparando ante esa eventualidad. Lo que pasa que muy minoritaria, Claro, porque por ejemplo yo sí que tenemos constancia de que al señor Albiol, cuando se pronunció en ese sentido, se le enmendó la plana. O sea que yo creo que por ahí... Y públicamente además incluso. O sea, por eso a mí lo que me dicen que evidentemente estamos todos en estas últimas horas que se está redactando, pero que tampoco quieren modificar el statu quo de cambiar las competencias, coger las competencias de educación o las de TV3, o sea que no nada que cambie el statu quo, sino pues asumir temporalmente las competencias que sean eficaces para luego ir a una cosa más amplia. Por eso que sea muy eficaz, pues eso, controlar los mozos, etcétera, etcétera, pero no cambios en el radicales de te quito esta competencia, sino que bueno, te quito, o sea, le pasa al Estado, sino temporalmente con fines concretos. O sea, ¿Es pertinente, Ignacio, introducir ahora el factor de las posibles elecciones o hay que esperar a otro momento más propicio en tu esquema? En mi modesta opinión me parece absolutamente precipitado, lo llevo diciendo desde hace tiempo. No, digo sacarlo ahora en la tertulia. No, me parece... Es que yo tengo una pregunta que haceros en ese ámbito, pero no sé si hacerla ahora o más tarde. No, pues nada, si me permites acabo simplemente con una cosa, y es que también están en toda la prensa nacionalista los llamamientos a la manifestación del sábado, que quieren que sea una manifestación multitudinaria. Hasta ahora esa manifestación se iba a hacer para exigir la liberación de los presos políticos, entre comillas, es decir, los dos Jordis, y ahora hay un motivo adicional para echarse a la calle, que es el 155, que habrá sido puesto en marcha por el Consejo de Ministros el sábado por la mañana. Entonces, bueno, animar a la gente no solamente a ir a la calle, sino a ir a todos con un lacito amarillo, que está en todas las portadas de las webs desde ayer, además, el lazo amarillo con el que todo catalán que se precie tiene que manifestarse el sábado por la tarde en Barcelona. Solo una mínima cosita, el sábado en el informe que el Gobierno, el Consejo de Ministros Extraordinario, tiene que remitir al Senado, ahí sí que tiene que detallar las medidas. Sí, contenido y alcance, dice literalmente el artículo del reglamento. Luego se podría, cuando vaya a la comisión DOT que se cree, se puede enmendar, pero yo creo que bueno, que tiene que estar ya muy perfilado el sábado, porque si enmiendas en el Senado, claro, la lectura, por mucho que tengas mayoría absoluta, es que estás enmendando al Gobierno, con lo cual el sábado, pues ya no quedan más dilaciones, ¿no? Se tienen que conocer. Se supone que tienen que especificar en cierto modo el contenido y alcance, porque además precisamente la comisión, que va a ser una comisión mixta constitucional y de las comunidades autónomas, les puede enmendar, modificar. Les puede enmendar, pero vamos, sería... Bueno, entonces, si me permitís, elevando a elecciones definitivas, pero a casi definitivas algunas conclusiones, estamos los aquí presentes de acuerdo en que el sábado se va a activar el 155 y se va a conocer los detalles ya. Sí, bueno, eso es activar. El primer paso para aplicar el 155. Con el requerimiento de la semana pasada, algunos consideran que ya se empezó a activar. Bueno, lo que pasa es que se activaba con la posibilidad de la desactivación. Es decir, tú dices, bueno, de acuerdo, da igual. Vale. No esperemos por el... Luis, de aquí a finales de mes, que es cuando de verdad se empezará a aplicar, yo creo que todavía se puede desactivar. Ahí voy. O sea, yo digo que a corto o medio plazo creo que estamos de acuerdo en que el Consejo de Ministros va a trasladarle al Senado el alcance, el perímetro, como dicen ellos, del 155, y que la respuesta de los independentistas en algún día de la semana que viene será la declaración de independencia en el Parlamento. Y como bien decía Ignacio, en este momento, a partir de aquí y durante el tiempo que dura la tramitación del artículo, se podría desactivar siempre que pasara algo. Y ese algo pueden ser dos cosas. Una, pero con dos ropajes distintos. Es las elecciones. Y ahí es donde yo os quiero llevar, porque a mí no se me va de la cabeza. Ya sabéis que yo de vez en cuando me entra una fijación y digo, chico, yo es que creo que lo que va a pasar es esto, y ya me atasco y ya no soy capaz de ver más allá.
Yo creo que, efectivamente, si el señor Puigdemont quiere meter en un lío a Rajoy, lo que hace después de la declaración de independencia, ojo, no como quería el gobierno, que es usted convoca elecciones autonómicas normales y convencionales y nos olvidamos de todo este asunto, pero ellos a la mar, la amnistía esa de la que hablaba hoy el diario ABC, por cierto, en una portada desde mi punto de vista absolutamente equívoca y hasta cierto punto estafa, porque claro, la palabra amnistía hacía referencia a cuestiones de ámbito judicial y no a cuestiones de carácter político, pero bueno, pelillos a la mar. El caso es que lo que yo os pregunto es, si Puigdemont dice, yo he declarado la independencia, y una vez declarada la independencia, sin invocar ni la ley de transitoriedad ni la ley del referéndum, convoco, porque sigo siendo presidente de la Generalitat y tengo plenas facultades que no han sido todavía, porque no se ha activado el 155, no han sido todavía recortadas. Yo, en uso de mis capacidades constitucionales y estatutarias, convoco elecciones, a las cuales llamo constituyentes. ¿Qué hace el gobierno? Pues mira, yo estos días he estado preguntando esa cuestión y he recibido versiones contradictorias. Desde las que dicen que si hay una declaración de independencia, esas elecciones, que dicen esas elecciones que serían bajo la legislación de la ley electoral, de la LOREG... Por eso te acabo de decir que sin invocar las leyes... Entonces... hay quien dice que argumenta que es imposible con una declaración de independencia aceptar eso y que el 155 debería seguir adelante, pero también hay otra escuela de pensamiento que dice, bueno, si se da esa situación de una declaración unilateral de independencia y luego unas elecciones, tú la declaración unilateral de independencia la puedes recurrir ante el Constitucional la puede suspender, y en el fondo lo único que quedan es la convocatoria electoral. Esta es una reflexión que a mí me ha hecho gente de Moncloa. O sea que podría ser que en una situación de declaración unilateral de independencia, si esta se suspendiera por el Constitucional, si esta se recurriera y quedara en un limbo, se aceptara quizá como una vuelta de Puigdemont a la senda de la legalidad, cosa que a mí me parecía absolutamente surrealista. El argumento que le he escuchado incluso a muchos independentistas, es decir, bueno, es que si esas constituyentes, llámalas X, las anteriores las llamo plebiscitarias, tú las celebras con la LOREG y cumpliendo todos los requisitos de la LOREG, pues el gobierno tiene que aceptarlo. Yo estoy convencida que se agarrarían a ello como un clavo ardiente, vamos, estoy convencida que si son, bueno, si lo que dice se declara la DUI, lo que te dicen recurrimos ante el Tribunal Constitucional y elecciones, hay elecciones constituyentes, pues bueno, también hay una cosa muy importante en las elecciones constituyentes, porque como es lo que decía Luis, si tú te atienes a la ley de transitoriedad, dice que hay un plazo de 6 meses. Entonces también aquí habría que ver si desde que convoca, si el señor Puigdemont nos llega, efectivamente, se aprueba la declaración unilateral de independencia. Tiene que convocar en 54 días. Efectivamente, ya se han barajado hasta fechas. Sí, que decir, se habla del 17 de diciembre, porque luego ya estamos en Navidades y el anterior es el puente de la Constitución. O sea que ya, es decir, si inmediatamente convoca para que haya elecciones en 54 días, ya no estaría respetando la propia ley de transitoriedad que habla de un periodo constituyente de... Pero si su propia ley de referéndum también... Yo a lo que voy, por eso, de que yo creo que se agarrarían, yo creo que eso haría... estamos viendo las diferencias o las dificultades PP-PSOE para llegar a un acuerdo para lo que se va a aprobar pasado mañana. Yo creo que ahí los dos, el PSOE se agarraría absolutamente a esas elecciones, aunque le pusiera la coletilla constituyentes, y como dices tú, si luego se atienen al marco de la LOREG, y el gobierno y el señor Rajoy, yo creo que también vería una salida. Vamos a elecciones, que las llamen como quieran, que luego se atengan a la ley. Esa es mi impresión. ¿Tú estás de acuerdo? Esa es mi impresión. Yo carezco de información, pero tienes criterios. Sí, a estas horas estoy dentro de un rato no, pero todavía sigo teniendo de criterio. Entonces, por un lado veo que el gobierno, y no digamos ya el PSOE, titubea muchísimo, en fin, se le abren las carnes ante la perspectiva de tener que aplicar el 155. Yo la verdad es que hasta cierto punto lo puedo comprender, porque es la primera vez, van a adentrarse por un territorio inexplorado, bueno,
con un partido socialista que desde luego les apoya, pero que a veces arrastra un poco los pies, es renuente, y también creo que cuanto más tarden en aplicarlo, más difícil será aplicarlo, más difícil será ponerlo en práctica. Hubiera sido más fácil ponerlo en práctica si hubiesen tomado una decisión justo después de los dos famosos plenos del Parlamento, el 6 y el 7 de septiembre, y cuanto más se vaya demorando, por muchas razones. Una de ellas, pues la básica, porque se están creando en Cataluña estructuras de resistencia a ese 155 con el que el Estado amenaza, y después por otras razones más bobas todavía, que es que hay muchos policías y muchos guardias civiles hacinados ahí en unos cruceros y no se puede mantener a la gente en esas condiciones indefinidamente. Entonces yo creo que cuanto de hecho, más se han quejado, Ignacio, mucho, ¿verdad? Han pedido que le saquen de los barcos. Y está en la prensa. Bueno, entonces yo en fin, que si la convocatoria de unas elecciones bajo el paraguas de la independencia, que esto sería una novedad, es decir, que en definitiva llamarían además a elecciones constituyentes. Si esto también llamaron plebiscitarias a las anteriores y no pasó nada. Sí, lo que pasa es que serían precedidas de una declaración unilateral de independencia, y no es del todo lo mismo. No, lo que pasa es que lo que decía Cristina es que yo es lo que me malicio, o sea, yo creo que se agarrarán a ese clavo ardiendo y dirán, bueno, oiga, mire usted, ellos declaran la independencia como yo me puedo declarar sucesor del Papa Luna. O sea, eso no tiene ningún valor jurídico, lo recurrimos. Y lo cierto es que han hecho una convocatoria electoral en regla, porque este señor es presidente de la Generalitat, nadie le ha desposeído de las atribuciones que tiene y que le da el Estatuto y la Constitución, invoca la Ley General Electoral, que es la única que puede invocar, porque ellos no tienen ley electoral propia, y la propia Ley de Transitoriedad dice que en caso de vacío se regirán por la ley española. Lo de clavo ardiendo te lo he dicho, pero más intuición mía, quiero decir que no es informe, hasta ahí no te lo quieren confirmar. Marta, que sí, por eso te quiero decir si hay una declaración, pero yo tengo la impresión esa de que se agarrarían como un clavo ardiendo, pero no me lo han dicho así. Pues esa reflexión la hacen. La a mí CUP me la han no quiere hecho. elecciones, eso ha quedado bastante claro, entre otras cosas porque sabe que saldría perdiendo. Pero vamos, evidentemente la CUP no es el elemento decisivo, ni muchísimo menos. Me contaba hoy, es que el problema, ¿sabes lo que pasa? Que no encontraba a nadie que tenga datos. Intuición sí, supongo, cada uno tendrá un olfato, un criterio, pero está preguntando, bueno, ¿alguien ha medido electoralmente ese riesgo? Es decir, porque claro, eso sería jugar a la ruleta rusa. Si el gobierno cometiera ese acto, que yo me atrevo a calificar personalmente de indignidad, porque claro, oye, usted está aceptando ya que estos señores convoquen a los ojos de los suyos, no les ha frenado nada de lo que querían prometer, han ido cumpliendo todos y cada uno de los pasos. Es verdad que lo único que dejarían de cumplir es ese plazo de 6 meses de transitoriedad para hacer el debate constituyente, asambleario que habían prometido, pero vamos, después de declarar la independencia convocan unas elecciones constituyentes, usted lo permite, y usted, Estado, es decir, usted, gobierno como representante del Estado, lo permite en la creencia de que en esas nuevas elecciones va a cambiar el panorama electoral y que por lo tanto una vez que se conozcan los resultados y la composición del Parlamento de Cataluña, usted va a tener otros interlocutores, otras mayorías y más capacidad para embridar, digamos, la situación. Pero ¿y si no? Va a cambiar. Por eso hablo de la montaña rusa. Va a cambiar. Pero eso lo dices tú. Los estragos que ha hecho. Marta, lo dices tú por intuición. Yo hoy he preguntado, ¿alguien tiene datos demoscópicos? Y me han dicho alguien que lo sabe, mi fuente en este caso segura. Vale. Moncloa no se ha gastado ni un euro, ni uno, en hacer un solo tracking electoral. Lo dicen, te dicen eso, nos dicen que no vale para nada. El único sondeo que yo he visto es un sondeo del Español del diario del Español hace aproximadamente 10 días o 2 semanas, que gracias al retroceso de la CUP y del PDeCAT no daba ya una mayoría absoluta a este bipartito, tripartito, no sé cómo llamarlo, porque Junts per sí se han presentado juntos, a este tripartito no le daba ya una mayoría absoluta por uno o dos votos. Y los lazos amarillos, y los Jordis, y las manifestaciones. Y la fuga de empresas, Luis, no te olvides, pero una cosita. Pero Marta, no es un disparate jugar a la ruleta rusa, a ver si conseguimos que no salga la bala. Mira, pero
tal y como peor que está la situación ahora, yo creo que hay veces que, bueno, sí, es Murphy, pero yo creo que ahora mismo está la cosa tan enrarecida que es difícil que se empeore. Pero los estragos que ha causado, lo que está causando en la economía, habéis dado hace un rato la última cifra de fuga de empresas, de aquí hasta que se apruebe el 155 o lo que sea, ya veremos, y de aquí a que haya elecciones, una cosa es que tú votes en el Parlamento, o como ayer el ejercicio de Marta Pascal, que en privado va de, ay, soy muy crítica con Puigdemont, y ayer hizo de la banderada de la defensa. Sí. Otra cosa es cuando ya no votes en el Parlamento, no tengas ahí el asiento, no te vean lo que estás votando, no tal, vayas a votar en turnita, tal, sepas que tus ahorros, yo creo que a mí de todas maneras los estragos en la economía yo creo que van a tener mucho que ver. Lo que ha dicho Marta, porque me brinda la posibilidad de pasar directamente, si permites, a un mini capítulo económico. Ay, imagínate que ahora solo por fastidiar digo que no lo permito. Tema electoral. Yo lo que quiero es que me hagas una despedida amable. ¿Me dejas que termine con tema electoral? Sí, muy rápido. Yo creo que fiar cualquier estrategia a una convocatoria de elecciones a mí me parece que tiene muchos riesgos. Pero se está fiando también con el 155, o eso es lo que quiere decir. Yo la semana pasada recuerdo que dije que una de las pocas cosas buenas que había tenido esta crisis es que había sacado mucho constitucionalista catalán a la calle. Claro. Ese constitucionalista que cuando llegaban unas elecciones autonómicas no se sentía concernido por una consulta que le resultaba ajena. Claro. En 2015, que fueron las últimas elecciones autonómicas catalanas, tuvo una de las más altas participaciones, y los no independentistas, ahí también está el voto de los comunes, y los no independentistas en voto popular ganaron a los independentistas. Es decir, si tú consigues tener ese constitucionalismo que ha salido a la calle el 8 de octubre de manera multitudinaria y consigues tenerlo movilizado, a lo mejor le puedes convencer de que deje de ser una mayoría silenciosa y que el día que haya autonómicas, que le afecta tanto como unas elecciones generales. Y los Raventós y los Grisol que van a votar. Si hay un aumento de participación, se vio claramente en el 2015 que ese aumento de participación lo que hizo fue arrastrar a gente que no había votado muchas veces, no había votado posiblemente en su vida en unas autonómicas. Aún así, es un riesgo, y aún así al final podemos tener un panorama no muy diferente en el que a lo mejor el independentismo no tiene mayoría absoluta, pero habrá que saber qué hacen los comunes. Yo quiero discrepar con María cuando dice que los estragos de la economía, etcétera. Efectivamente, la economía, la marcha de las empresas, me ha parecido llamativo que ahora ya el Sabadell traslada su presidencia, que son puestos de trabajo. Efectivamente, la caída del consumo, la caída del turismo, la caída de las ventas de coche, por ejemplo, la caída de del consumo de un 20%, nos ha dicho hoy de Guindos, del consumo en las grandes superficies, en el campo, en Carrefour, en Cambravo, etcétera. Todo eso son datos absolutamente reveladores. Ahora bien, quiero decir, hay toda una parte, y yo no sé qué porcentaje es, toda una parte de la juventud, sobre todo la juventud catalana, que no se mueve con estos criterios. Para ellos lo importante es la ilusión y la emoción que les produce es vivir en una república independiente donde van a ser todos felices pero una parte, tú lo has dicho. Entonces yo no sé qué porcentaje es ese, pero en todo caso este tipo de noticias económicas no les afecta para nada. A ellos que a la mayoría de los catalanes les acabe afectando es posible, pero me parece efectivamente arriesgado. Les afecta tampoco, perdona, que es que me he quedado colgado con eso que me has contado. Yo creo que no hemos dado la importancia que tiene. O sea, que mañana se van a poner en fila india en las entidades financieras a sacar dinero, es decir, a colocar a las entidades financieras noticias exclusivas en situación. No, pero es que lo has dicho y yo le doy dando vueltas. Lo tienes en tu móvil. Le voy dando, es que he perdido mi móvil. O sea, noticia. A ver si alguien lo encuentra, vamos. No, pero quiero decir que o sea, si alguien tiene un poco de cuidado porque la situación económica no se sigue deteriorando, hombre, cuidará a las entidades financieras. O sea, ¿tú sabes lo que es llevar al colapso, a crisis de liquidez a las entidades financieras? No dicen que saquen mucho dinero, dicen que todos retienen una cantidad de dinero. Pero si van 100.000, claro. Pues ya si me van explicarás. 100.000 hijos de San Luis ahí, pues imagínate. Sacan un poquito y luego se lo dan a más para pagar al tribunal de cuentas. Han pedido que se vayan por la mañana, pero si pueden, antes de las 9 de la mañana, es decir, cuando están recién abiertas los bancos, efectivamente. Bueno, no pero habrá que ver qué seguimiento tiene esto. Quiero decir, esta es la primera de las acciones
acciones directas que quieren llevar a cabo, que son de tres tipos: las sentadas, las de barrera y no sé qué. Las de las velas ya no. Las convocan. Velas ya no. Yo no he visto después velas, de la que organizaron con la cera caída en la... Con lo rápido que lo limpian en Sevilla después de Semana Santa. Si he traducido bien del catalán, son la barrera, la de las acciones de barrera, sentadas y de interposición. No me preguntáis exactamente qué consiste, pero cada día se va a convocar una a las 10 de la noche para que al día siguiente los seguidores de la ANC y de la Unión se pongan... Mañana veremos cómo ha funcionado la respuesta a la primera, que no deja de ser, insisto, una patada en el propio culo, porque al final, ¿a quién le interesa que las entidades financieras que están dando servicio a los ciudadanos que viven en Cataluña tengan que cerrar la puerta? Mañana hay gente que lo relaciona con que mañana es el día que Moody's califica también, va a dictar nota y pretenden también que tenga su impacto, ¿no? Con lo cual, bueno... Todos ellos tendrían que ir a donar sangre, que sería más efectivo. Ese llamamiento sí estaría bien. Me acaba de llegar una alerta del periódico de Cataluña justamente que anuncia esta acción, como veis, y también de Nació Digital, etcétera, etcétera. Llaman a retirar dinero, está en toda... Nos hemos adelantado. Inmediatamente nos hemos adelantado. ¿Podemos ir a la publicidad o quieres acabar con el capítulo económico? No he empezado con el capítulo económico, director, todavía no he empezado. Podemos posponerlo, porque hablando de economía, qué mejor en la radio que la publicidad. Es más, empezando, y además es que yo sé... A ver si se deslocaliza la publicidad de Cataluña a Radio. Bueno, eso sería un milagro. Vamos a alegrar mucho. Teniendo en cuenta que en la radio nunca han dejado que... en Cataluña nunca han dejado que radio se pueda escuchar. Bueno, sí, que no tampoco se nos puede caer el pelo. Y aquí tenemos que hablar de Nugela Anzulé. Ya sabéis, es este super tratamiento capilar en forma de champú que, bueno, pues en cada lavado lo que hace es frenar la caída de nuestro cabello y estimula su crecimiento. Así que cada vez que te laves el pelo no pierdas la oportunidad de fortalecerlo, de disfrutar el momento, de que además consigues un cabello con mucho más brillo y vitalidad, con más volumen. Bueno, pues son todo beneficios. Podéis encontrarlo, ya lo sabéis, en las farmacias, en las parafarmacias, en los herbolarios y en su web nugelaanzulé.com. En casa de Herrero es radio. Bueno, señor Cembrero, don Ignacio, ardemos en deseos desde hace media hora que nos cuente usted las novedades económicas y no hay manera. Bueno, ya por fin, ya ha llegado el momento. No, es decir, habéis tenido toda una interesante tertulia económica, no se trata de volver a debatir los mismos temas. No, simplemente me gustaría resaltar de nuevo esto que destaco algunas veces en esta tertulia, y es la gran diferencia entre la prensa de Madrid y la prensa nacionalista catalana. La prensa de Madrid nos cuenta que la bolsa ha ido mal, etcétera, y nos cuenta que incluso el Confidencial dice que la bolsa de París, que es una de las pocas bolsas europeas que hoy ha caído, está en terreno negativo, con una pequeña contracción, en buena medida también por la tensión creciente en Cataluña, que como país vecino afecta a Francia, ¿no? Pero después, si nos vamos a la prensa nacionalista catalana, pues las noticias económicas son de otra índole. Aracat nos cuenta que Ciudadanos y el PSOE convalidan el decreto de Rajoy para facilitar la huida de las empresas de Cataluña. Hay, sin embargo, un artículo que a mí me parece muy interesante en el Confidencial. Se titula "De Cáceres a Mallorca, el boicot a productos catalanes preocupa ya en toda España". Y yo creo que me parece interesante porque habla, entre otros, por ejemplo, Javier Peinado, que es el presidente, o el secretario, mejor dicho, de la Confederación Empresarial Extremeña, y dice lo siguiente: es que esto de boicotear un producto, una pizza supuestamente hecha, una pizza congelada hecha en Cataluña, pues no sé si es posible que los más perjudicados sean los catalanes, pero esto va a afectar a mucha más gente, porque cuando compra una pizza de una marca catalana, pues el tomate, las aceitunas pueden venir de Extremadura, el atún de Galicia, etcétera, etcétera. Al final acabas perjudicando al transportista, al distribuidor, a todo el mundo. La economía está ya muy globalizada y es muy difícil disociar. Y yo creo que este razonamiento, que lo comparto al 100%, es muy razonable, y que aquellos, y conozco unos cuantos, incluido en mi lejana familia, alguno que está tentado de dejar de comprar productos catalanes, pues hay que recordarle que hoy en día habrá efectivamente un porcentaje de catalanidad en el producto, pero habrá muchas más cosas. Y además hay empresarios catalanes que no son nada nacionalistas y no hay ninguna razón para perjudicarles. Yo estoy muy a favor. Muy a favor de tu tesis. O sea, no hay que equivocarse de culo. Si uno quiere
patear un culo, que elija el culo adecuado, pero que no patee a una persona en el culo de un inocente, porque es que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Yo estoy en contra también del boicot a productos. Y en el capítulo internacional, porque hoy ha habido, supongo, una gran repercusión, está Rajoy, ahí le ha salido bien, hoy sí que ha conseguido... Bueno, le han saltado al lado del belga, que... No, pero el belga ha reculado, Sí, pero bueno, de aquella manera, después de protestas y de algún correo. No sé si lo declara la prensa, es que no lo he contado como noticia, Ignacio, deberías, por principio de subsidiariedad, subsanar esa carencia mía. Pero es que Tusk, que es el que lo enredó todo con la llamada aquella previa ha dicho, según Europa Press, un teletipo que me han facilitado hace un par de horas, no hay espacio para ningún tipo de mediación o acción internacional en la crisis en Cataluña. Tusk. O sea, que decir que, digo, más que nada para quitarles a los independentistas catalanes la historia esta de la mediación. No sé si la prensa lo destaca o va por otro lado, Ignacio. No, la prensa de Madrid, por ejemplo, ha sido desde las 8 de la tarde aproximadamente la apertura del país. Francia y Alemania muestran su apoyo al gobierno de España en la cumbre de la Unión Europea. Libertad Digital también. Merkel y Macron cierran filas en torno a Rajoy ante el golpe separatista. Pero claro, si nos vamos a los de Barcelona, ya dicen otra cosa. Rajoy fracasa en su intento que Europa obvie Cataluña. Eso es lo que nos dice el Nacional.cat. Yo creo que ahí se equivoca, porque Rajoy tenía la intención de que se hablara de Cataluña. Lo que pasa es que no estaba en la agenda, tenía la intención de que se hablara de Cataluña para mostrar el apoyo del conjunto de la Unión Europea, y por tanto, pues yo creo que el enfoque de muchos diarios nacionalistas está equivocado. Sí resaltan que Bélgica y Luxemburgo, lo dice Nación Digital, por ejemplo, le reclaman a Rajoy que negocie. No es exactamente así, pero es verdad que Charles Michel, el primer ministro belga, ha mostrado, sobre todo en una entrevista con el diario Le Soir, se ha mostrado, más receptivo al nacionalismo catalán. Por cierto, que hoy se ha filtrado justamente, y nos ha llegado la filtración desde Barcelona, un correo enviado por un director general de Moncloa al embajador belga en España, en Madrid, diciéndole que traslade a su primer ministro el descontento y la sorpresa desagradable que se ha recibido aquí con sus declaraciones. El primer ministro Él está belga sostenido en el gobierno por alguna formación. Yo creo que en buena medida la independentista, explicación de la actitud de los belgas es que en el gobierno belga su principal socio de coalición es la Nueva Alianza Flamenca, que es un partido conservador muy de derechas, yo diría, y por supuesto nacionalista, que ha mostrado ciertas simpatías por el procés catalán. Pero cuidado, hay una cosa, la Nueva Alianza Flamenca ha sido un partido independentista, pero desde hace, yo creo recordar, desde su congreso de Amberes hace 2 años y pico, ha dejado de serlo, porque ha llegado a la conclusión, y eso salió a la luz en el congreso, de que, desde el punto de vista económico, a Flandes, que le va muy bien económicamente, no le convenía la independencia, sobre todo por razones fiscales, no le convenía la independencia, y ahora preconiza transformar a Bélgica, que es un país federal, en una confederación, pero seguiría siendo un solo país y no 2. Aprovechemos, porque están de camino un par de testimonios interesantes de José Luis Ábalos, que ha hablado y que nos ha aportado alguna cosa interesante. Marta es que nunca renuncia a una aportación. Una cosita. Dice, ya acabo. Sí, no, es verdad, eso lo escucho. No, que mañana además va a producirse algo importante, la entrega de los premios Princesa de Asturias, que van a venir Tajani y Juncker. Y luego lo que te quería decir, nos están diciendo que va a ser muy importante el discurso de Felipe VI, del rey. Me contaba a mí un amigo mío catalán que hasta TV3 ha previsto una desconexión para darlo. Sí, hay bastante expectación en torno al discurso del rey de mañana. ¿Qué dicen las páginas de opinión mañana del Mundo, Leticia Vaquero? Bueno, titula su editorial el 155 para salvar a los catalanes de Puigdemont. Empieza diciendo que Benavente, en sus obras de teatro, decía que se tienen que repetir 3 veces las cosas. Una, porque hay que decirlas; otra, para que el público se entere; y una tercera, para los críticos. Bueno, pues dice El Mundo que a Puigdemont también le gustaría prolongar indefinidamente su mascarada y que el gobierno le preguntara una tercera, una cuarta y hasta 1000 veces si ha declarado o no la independencia, pero que sin embargo Mariano Rajoy ya tiene que tomar una decisión. Dice, han de darse todos los pasos para que el Estado recupere el control en materia de orden público y gasto, entre otras competencias esenciales, hasta unas próximas elecciones. Y dice, además, le dice Mariano Rajoy, dice, el comportamiento tramposo
esposo de Puigdemont, su perpetuo chantaje al Estado y su nulo respeto por la democracia representativa exigen de Rajoy que deponga de una vez la inacción que él reviste de prudencia. Bueno, destaco también, Luis, el artículo de Federico Jiménez Los Santos titulado El 155.555.55.55 y así, etcétera. No tiene desperdicio, es bastante gracioso porque nos va a dar una noticia, ¿no? Dice Jiménez Los Santos, dice mañana por la mañana, refiriéndose al sábado por la mañana, sabiendo todos que va a ser el día en el que se vaya a activar el 155, pues ese es el final del texto, porque en realidad entre medias dice: mañana por la mañana, más bien temprano, probablemente a primera hora del día, con luz natural, si el tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad competente, salvo que suceda algo que llevara a considerar lo contrario, se produjeran circunstancias imprevistas que hicieran aconsejable su suspensión parcial o total dentro de los cauces habituales previstos por la legislación que emana del Parlamento y del Senado, que constituyen las Cortes Españolas previo dictamen requiriendo al Consejo del Estado. Hablando, como te deslices por tu hogar, lo lees entero. Sí, lo leo entero porque efectivamente no tiene puntos y bueno, pues son todas las excusas que puede utilizar Mariano Rajoy para acabar aplicando el 155, porque está tardando. Bueno, me parece muy bien. ¿Algo más? Iba a destacar, pero sé que te voy a cambiar el tema, el artículo que publica Rafa Latorre, que se publica a Riquiños, que es sobre la tragedia, la oleada de incendios en Galicia. De hecho, hoy por la tarde en la Xunta ya han aprobado ayudas por valor de 15.000 euros a cada una de las personas que se han visto, a los damnificados por los incendios. Y él, como gallego, Rafa Latorre, dice que ellos son considerados como los riquiños, dice, pero en Galicia también hay muchos fillos de puta. Dice que son tan gallegos como los riquiños, aunque gozan de menos fama. Dice, la peculiaridad es que todos estos viven justo en Galicia, que es donde hay una masa forestal tan grande donde ejercer la hijoputez. Bueno, de esa clase abundan en todas partes. No sé si abundan, pero hay algunos en todas partes. Bueno, os decía que Ábalos había hablado, en la COPE en concreto, y ha dicho algunas cosas. Como no entiendo muy bien la letra de Carmen Arreaza, y menos cuando ha sido escrita con apresuramiento, me dejaré llevar por mi instinto. Y yo creo, Carmen, por ir de más a menos, que lo que tiene más valor informativo, creo yo, es, porque no sé si era Marta o Ignacio el que nos decía que hay amenaza de Colau de romper el pacto con el PSC como consecuencia. Ha sido Ignacio Zembrero. Bueno, pues creo que le han preguntado por eso. Sí, le han preguntado porque ya hoy lo deslizaba la alcaldesa de Barcelona, pero la portada del periódico de Cataluña de mañana lo recoge. Ada Colau amenazado con romper con su socio de gobierno, con el PSC, con Joan Collboni, porque, bueno, no le gusta que el PSOE apoye al Partido Popular con el 155. Y el secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha sido muy crítico con ella. Y no sé yo si esto tiene pinta de que se vaya a recomponer, ¿eh? Vamos a escucharle. Bueno, pues me parecerá que antepone algunos intereses a la gestión municipal. Porque nosotros podríamos hacernos la misma pregunta. ¿Por qué el Partido Socialista de Cataluña no le ha retirado el apoyo a la alcaldesa, ¿no? Pese a su política tan errática y pese a haber dicho unas cosas, hacer las otras y así sucesivamente. Pues mire, no lo hemos hecho por respeto a la gestión municipal y a no generar más problemas a la ciudadanía. Pero si a ella le da igual, pues es evidente que cada uno actuamos de un modo distinto. Bueno, hombre, ha estado duro, pero ¿tú crees que tan lejos ha llegado como para me ha parecido que estaba molesto, o sea que, que les ha disgustado y que incluso, como diciendo, nosotros le hemos aguantado mucho y ahora cómo nos viene con esto. Lo que sí que es verdad es que Podemos, es que esa es la crónica que nos ha contado Miriam Muro, que además me imagino que lo habrá contado también en Vertiente Digital. Podemos, y por lo tanto Cataluña sí que es es decir, el mundo de Podemos en Cataluña sí que se ha puesto ya el mono electoral, es decir, parte de la base, yo no sé muy bien en qué se basa, de que va a haber elecciones, y ya están enzarzados en una pelea interna a propósito de quién va a ser el candidato, porque están tan convencidos de que va a haber elecciones que quieren candidatos. Entonces, hay uno que es Domènech, que es el que patrocina a Colau, y hay otro que es el que patrocina a Iglesias, cuyo nombre no me acuerdo. Ernest Urtasun.
Es el eurodiputado de la antigua Iniciativa per Catalunya. Es un diplomático de carrera que ha tenido varios puestos en el extranjero, pero que ha dejado el traje y la corbata para afiliarse a Iniciativa per Catalunya y ahora está en la órbita de Podemos. Sí. No, lo digo porque si efectivamente ellos están en esa clave, este movimiento de Colau, esta amenaza de romper con el PSC, puede ser en clave puramente electoral y que tampoco tenga mayor... Hombre, yo creo que Ada Colau lleva muchísimo tiempo en esa clave, por eso está entre dos aguas, por eso ha basculado de un lado para otro, ha intentado satisfacer a todos los sectores. Yo creo que esa estrategia, a mí me da la sensación de que en Cataluña le va bien. No sé si a Podemos la estrategia que tiene en el resto de España le está yendo bien, pero yo creo que Ada Colau sí puede sacar de ahí, aunque es verdad que está polarizado. No está la cuestión, ya no es izquierda-derecha, sino que la cuestión es independentismo y le puede dejar en terreno de nadie. Yo creo que ella lleva ya meses jugando a las elecciones, ya posicionarse, ya ampliar la base social. Hay una noticia que a mí ayer me interesó muchísimo y que sin embargo hoy no ha tenido recorrido, y me alegro, pero me pareció muy sospechoso. Ayer cuando escuchábamos las declaraciones que hizo Mireia Boya de la CUP, cuando nos contaba que estaban pactando los detalles de la declaración de independencia ayer ya con el PDeCAT, anunció que también estaban negociando con algunos de los miembros de Catalunya Sí que es Pot en el Parlamento de Cataluña. Y ojo, porque eso sí que hubiera sido un cambio radical en el escenario, que de repente Catalunya Sí que es Pot, o una parte no pequeña de los diputados allí, voten la declaración de independencia. Te imagínate que la voten cuando se plantea eso en el Parlamento de Cataluña. Eso sí que te coloca en una situación de futuro muy complicada, ¿eh? Yo no lo descarto, porque están muy divididos y hemos visto cómo la intervención de Coscubiela fue absolutamente reprochable por parte de su propio grupo parlamentario, ¿eh? O sea que yo no descartaría que a la hora de votar la declaración de independencia un sector del grupo de los comunes si se adhiriera a la misma. Les permitiría hablar de cierta transversalidad. Pues, ¿no? sí, claro. Pues si eso fuera así, ojo, y vuelvo a mi teoría de la ruleta rusa. Sí. Ojo, porque a ver si te vas a meter... ¿Qué hace Podemos exactamente? Claro, ¿Qué hacemos con Podemos? O los comunes, vamos. En fin, esa es una... Bueno, y tenemos el tiempo para escuchar de las otras dos una, así que elige tú, Carmen, con tu criterio y olfato periodístico la más interesante. Yo me ha gustado que le han preguntado que si ha tenido que explicar mucho y dedicar mucho tiempo, hacer mucha pedagogía dentro del PSOE para explicar que apoyen al Partido Popular, incluso, bueno, si tiene miedo de perder esa figura de ser la oposición. Y reconoce a Ábalos que no, que lo ha entendido todo el mundo muy bien, pero a ver si tú, por cómo lo cuenta, piensas igual, ¿eh? Si dice lo mismo que se puede entender por su tono de voz. Pues mire, no tanta, no tanta. Sí que es verdad que es un partido plural, que tiene todo, pero este es un partido en buena medida responsable de toda la construcción democrática de estos 40 años. Un pilar fundamental de la institucionalidad en España. Nadie podría entender que estuviéramos en otra parte. Bueno, pues habla como secretario de organización. No tanto. Pues eso, secretario de organización de un partido que tiene distintas sensibilidades y tiene que decir algo que englobe a todas, más o menos. Bueno, sé que siempre guardas una sorpresa final, Ignacio, no quiero que te prives de la posibilidad de darla. Gracias, esto no, pues nada, simplemente esta tarde Òmnium Cultural ha distribuido un vídeo por las redes sociales, etcétera, para ir calentando motores de cara a la primera acción directa que va a ser llevada a cabo mañana por Òmnium y por la ANC, pero no decía, simplemente trataba de movilizar o de estimular a sus militantes, pero no decía en qué iba a consistir. Y la verdad es que yo he alabado muchas veces la producción audiovisual aunque es muy manipuladora, pero me parecía que técnicamente estaba bien hecha. Esta vez me ha desconcertado un poco porque consiste básicamente en hormigas que se mueven. Entonces primero es una hormiga que se mueve por una especie de viga y dicen, hay un texto y una voz que dice no, esta hormiga no está solo, se ve la hormiga caminar sola y de pronto se reúne con muchas más hormigas y están intentando mover algo que yo no he entendido muy bien qué es lo que es, pero probablemente el que ha elaborado el vídeo sí lo sabe, lo que intentan mover esas hormigas, y dice, y juntos podemos todos conseguirlo. Bueno, esto de comparar a los catalanes y a los militantes de la ANC y de Òmnium con hormigas, con insectos en definitiva, me llama la atención. No está a la altura de su fundamentalmente. La hormiguita tiene buena reputación. Trabajar como una hormiguita y todas juntas son capaces de claro, entre 15 hormigas llevarse un grillo o un militar y todas mucha disciplina. No me queda más remedio después de ese
Broche, que despedirte, Ignacio Zambrero, quedas despedido. Bueno, pues no. Cristina Laoz, quedas despedida. Adiós. Y tú también, Marta Gómez. Buenas noches. Hasta mañana, amigos. De los dos Jordis, de Unión Cultural y de la ANC, mientras Ciudadanos y el PP han votado en contra. ¿Puedo hacer un añadido de la información que he sacado yo? Decías, ¿hay alguna información que hable de las discrepancias? Pues sí, el PP y PSOE discrepan sobre el tiempo. Con la debida atención. Es de las 7 menos cuarto de la tarde. PP y PSOE discrepan sobre el tiempo de aplicación del 155 antes de ir a autonómicas. Ese será mi titular de esta tarde, sobre las discrepancias internas entre los dos partidos y el hecho de que van a seguir negociando hasta el último momento. ¿Sabes a mí lo que me deprime? Que antes decía Marta, yo estoy un poco triste porque, claro, si hay algo que era evidente es que a las 10 de la mañana de hoy expiraba el plazo y por lo tanto era evidente, era un dato muy conocido desde hace mucho tiempo que a partir de las 10 de la mañana se tenía que activar si no se venía el señor Puigdemont, claro, y entonces que de repente te encuentres al gobierno y al principal partido de la oposición que sabiendo ese dato de antemano no hayan sido capaces, de aprovechar el tiempo, de llegar en el tiempo oportuno a un acuerdo. Pero fíjate, yo no sé si también es por falta de acuerdo o también por dar todavía 2 días más a Puigdemont. Yo creo que se han mezclado ahí las dos cosas, ¿sabes? Pero es que esa historia me aburre. Yo creo que tampoco han apurado diciendo, bueno, mira, nos damos 2 días más y así también este tiene 2 días más. ¿Para qué? Para nada, no son 2 días, además no son 2 días más, al final van a ser más días porque hasta que se vote en el Senado, que no sabemos si va a ser a finales de la semana que viene, se ha convocado la mesa del Senado ya para el mismo sábado, después de ese Consejo de Ministros extraordinario, o puede ser incluso el 31, que ya nos iríamos, y entonces lo que te dicen desde el gobierno y te lo siguen diciendo, no lo dicen públicamente, pero te siguen reconociendo que si convoca elecciones el señor Puigdemont, retirarían, o sea, no se llegaría a votar el ciento... Vale. No, pero simplemente una cosa que lo de las discrepancias que comentaba Cristina, y también les da mucho miedo el tema de cómo le quitamos las competencias, porque dicen que constitucionalmente el gobierno sí que tiene informes que lo avalan, que es constitucional, etcétera, etcétera, pero claro, políticamente, ¿cómo lo justificas? Y luego hay otra cosa, ¿qué hecho relevante ha pasado desde el lunes? Yo creo que no debemos pasar por alto, y lo comentabais aquí el mismo lunes, que la jueza decidiera mandar a prisión a los Jordis, porque lo comentabais aquí el lunes, que le llegaron ya mensajes al señor Iceta, traidor, etcétera, etcétera, pero eso no beneficia al gobierno en aplicación del 155. No, todo lo contrario. En contra del criterio de que esto lo ha hecho la jueza por indicación del gobierno. Digo todo lo contrario. Sí, que le viene fatal al gobierno este escenario. Y esto al PSOE, pues evidentemente le ha puesto más nervioso. El señor Rajoy tiene muchas dudas, no dudas, tiene vértigo, porque tiene vértigo por los efectos colaterales. Si se aprueba antes, además, si se vota una declaración unilateral de independencia, te reconocen que va a ser peor. Y termino, y lo digo de una manera coloquial, y no es para... Creo que se han juntado un poco el hambre y las ganas de comer. Ninguno de los dos tiene ganas. Ninguno de los dos tiene ganas por las consecuencias que puede tener. Estás formalmente hoy y levantas el dedo para intervenir si nunca has respetado el turno, y me parece bien. Porque he estado sometido esta mañana a la autoridad de otro director mucho más exigente que tú, y por tanto vengo todavía mentalizado con su estilo diario. No, simplemente quería dar una noticia que me acaba de llegar esto se sale de la revista de prensa, pero quería dar una noticia que me acaba de llevar al móvil. Bueno, sabéis que en principio a partir de mañana empiezan por parte de Òmnium y de la Asamblea Nacional Catalana lo que llaman las acciones directas pacíficas de protesta por el encarcelamiento de sus 2 líderes. Han ido anunciándolas desde hace varios días sin desvelar en qué consistían, y a partir de las 10 de la noche dan las consignas a través de las redes sociales y fundamentalmente de los chats de Telegram y de WhatsApp a todos sus afiliados. Han dicho que eran 3 tipos de acciones: las acciones sentadas, que no sé en qué consisten, las de barrera y las de interposición. Entonces, mañana es la primera. La verdad es que no sé en qué categoría hay que colocarla, pero piden a todos sus militantes que vayan a los bancos y que te retiren por la mañana una pequeña cantidad en efectivo, preferentemente no del cajero automático que está en la calle, sino que vayan a la caja, con lo cual entiendo que se formarán colas en las cajas, y que si son clientes del Sabadell
y de CaixaBank además suelten al cajero o al empleado que les atienda un discurso expresando su disconformidad con el traslado de la sede social fuera de Cataluña. En el caso del Sabadell, hoy ha trasladado algo más, ha trasladado la presidencia a Madrid. Y eso ya significa empleo, porque en presidencia trabajan unos cuantos empleados que probablemente se van a trasladar en las próximas semanas de Barcelona a Madrid. Y quería empezar un poco por el principio, es decir, ha habido dos cartas esta mañana, la de, mejor dicho, una carta de Puigdemont y una respuesta del gobierno mediante un comunicado. Yo creo que la carta de Puigdemont, que todos los medios publican íntegra, merece un análisis, y quería recomendar, hay una magnífica crónica de Nacho Torreblanca, que es el director de opinión del País, y Xavier Vidal-Folk, analizando las mentiras de la carta, las falsedades. Bueno, hacer las medidas. Hasta el punto, me dieron, y te doy datos, información, de que Pío García Escudero pues había sido, le habían trasladado, tenía un viaje que realizar, y le habían dicho que no se moviera, que en el Senado, o sea, te doy datos de cómo estaban las cosas, ¿no? Estaba totalmente asumido que se iba todo, que bueno, que el señor Puigdemont no iba a responder de manera satisfactoria. Pío García Escudero suspendió ese viaje, o sea, eso es un hecho objetivo, y bueno, y se contaba con eso. Y yo además preguntaba a esta persona del gobierno, digo, ¿valoráis que igual es lo que quiere Puigdemont? Y me decían una frase muy contundente, me decían, desea lo que se merece, o sea que el convencimiento era absoluto. Y os habrá pasado alguna vez, si tú ahora estás con algún miembro del gobierno y se levanta para ir a comprar tabaco o para ir al baño, la gente le pregunta ¿para cuándo el 155? ¿no? Y a mí me pasó, pues a esta persona se lo inquirieron 2 o 3 veces. Evidentemente, desde, yo te hablo principios de semana hasta hoy, pues evidentemente han pasado cosas. Ha pasado, por ejemplo, lo de que la juez mandara a la cárcel a los Jordis para abreviar. Eso ha pasado, y yo ya termino. Lo que me cuentan que se está negociando, lo que se ha negociado hoy en unas negociaciones que me dicen en la que vuelve a estar Arriola, ojo al dato, bueno, eso te lo confirmo, que vuelve, pues eso, Arriola y José Enrique Serrano, efectivamente. Sí, están. Se está negociando, Luis, y ya termino, que seguro que Cristina también tiene cosas muy, muy interesantes. Se está negociando hasta la última coma. O sea, que te quiero decir que de la información que yo tenía... No me convence nada, te diré yo, porque estoy deprimido. Cristina, No, si a mí no me convence, doy datos, vamos. Las negociaciones, de hecho, continuarán mañana, lo que demuestra que algo que teníamos pensado que podía estar bastante avanzado no lo está. Me consta, ya se lo he publicado además, que hay temores por parte del gobierno. Una de las cosas que comentaba Ignacio de una rebelión de los funcionarios, ya no estamos hablando de cargos de confianza, sino de que sea muy difícil habilitar las medidas que se tomen si encuentras una resistencia entre amplios sectores de cada una de las consejerías. Lo último es que la idea es sacar a todo el gobierno, no sacar a unos consejeros sí y a otros no, porque se dan cuenta de que esas fórmulas intermedias son bastante complicadas luego, ¿no? Ya de por sí esta es una medida que no les gusta. Entonces, la idea es ir a por todo el gobierno autonómico. Todo puede cambiar, porque ya digo que las negociaciones siguen mañana. Existe el temor de que la aplicación del 155 al final no sea todo el efectivo que puede ser, y no se puede permitir el lujo de que no sea efectivo. Esa es la palabra que más repiten, que sea efectivo. Eso es lo que te dicen, que sea efectivo. Incluso en esta deriva política, a veces un poco absolutamente absurda, piensan que hasta el Generalitat podría recurrir en amparo hasta al Tribunal Constitucional, y al Tribunal Constitucional la aplicación del 155, y hay conflictos evidentes entre el PP y el PSOE, no solo respecto al alcance de esa intervención, sino respecto al tiempo, a los tiempos, porque el PSOE es partidario de ir a elecciones en el más breve tiempo posible, y el PSOE y el Gobierno creen que para ir a elecciones primero hay que intentar pacificar en la medida de lo posible las calles en Cataluña. Creen que ir con este estado de agitación en la calle y de movilización de los independentistas en la calle no es la mejor manera de ir a elecciones. Y esa es una de las cosas ahora en las que más están chocando, que no se ponen de acuerdo sobre cuál puede ser la previsión electoral para convocar autonómicas. Hay datos en la prensa a propósito de cuáles sean los... ahora hay una palabra que a mí no me gusta nada, pero que es muy cursi, que es desencuentros entre el gobierno y el PSOE a la hora de negociar.
no? No hay datos. Hay datos y titulares más bien sobre, digamos, las dudas o los titubeos del PSOE. Libertad Digital, por ejemplo. El PSOE pide que el 155 sea lo más breve posible. Y recuerda que la rueda de prensa que ha dado hoy Ábalos, que es el número 3 del Partido Socialista, que hay que acabar cuanto antes con esta serie agónica, cerrar esta etapa. Y el país... ¿Quién es el número 2? ¿El Partido Socialista? ¿Será el número 2 o el número 3? Es el número 2. No lo degrades. Sí, es el número 2. Bueno, está la vicesecretaria, hay una vicesecretaria, claro. Pero en fin, efectivamente, en la práctica es el número 2 y no hay que degradarla. Y después está el país, que está en la misma línea. El PSOE quiere una intervención del 155 muy, muy limitada, esto entre comillas, y que el tiempo sea lo más breve posible. Ahora sí, todo, pese a estas, digamos, a esta prudencia del PSOE, no digamos ya del PSC, está aparentemente empezando a pagar un precio político en Cataluña, aparte de que ha habido hoy 2 agresiones con pintadas, etcétera, a 2 de sus sedes en ciudades que no son Barcelona. Al PSC. Sí, al claro, PSC. Pero aparte de eso, el periódico de Cataluña titula Colau se plantea romper con el PSC por el 155. Y prueba de lo mal que lo pasa, de los apuros que tiene y de los titubeos, es que en la Diputación de Barcelona se ha aprobado una condena del encarcelamiento de los dos Jordis, y el PSC, después de pedir que se retirara y conseguir que se retirara la expresión presos políticos, se ha sumado a esta condena del encarcelamiento de los la carta, los hechos incorrectos que Puigdemont traslada a Rajoy. No os los voy a relatar todos, por el primer párrafo. pero sí, efectivamente. Sí, del primero al último. O el hecho de que mencione que hay un porcentaje superior al que de votantes al que se pronunció en el Brexit el año pasado en el Reino Unido, o un mayor número también de votantes de que el que votó el Estatuto de Autonomía o la Constitución Española en 1978. Quiero decir, es un ejercicio que han hecho los dos y que me parece interesante y que pocos otros medios han hecho. Bueno, pues me parece bien que a mí, yo no sé vosotros, ya que estamos en la carta, lo que más me ha llamado la atención, lo decía al principio, es que se atreva Puigdemont a trasladar la declaración de independencia o la levante da igual, yo ya no quiero saber si se ha declarado la independencia, si no se ha declarado, si se suspendió, si se suspendieron los efectos del 1 de octubre, en fin, esta es una historia que me tiene bastante mareado. Pero bueno, el hecho de que anuncie que en el Parlamento se producirá la votación de la declaración de independencia como respuesta al 155, que era una hipótesis que se estaba barajando ayer, que era la petición de máximos de la CUP, que tenía mucha resistencia en el PDeCAT. El PDeCAT ayer, en la reunión que se produjo a última hora de la tarde, dijo que si había 155 se levantara la suspensión, pero hasta donde yo sé no había llegado tan lejos como para pedir una votación en el Parlamento. El PDeCAT argumentaba que la votación ya se había producido el 1 de octubre y que no era necesaria la formalidad de que el Parlamento tuviera que votar algo que ya había decidido el pueblo catalán. ¿Y no os ha sorprendido que haya ido a esa...? Porque yo creo que es un elemento de presión más, ¿no? Es que puede añadir como... ¿De presión para qué? Para el gobierno. ¿Por presión? Si la presión... Es que la presión se ejerce cuando tú tienes la voluntad de torcer el brazo. En este caso no hay presión. Cristina, a ver cuándo me quieres creer. ¿En qué sentido? ¿Quién no tuerce el brazo a quién? Nadie. Claro, pero bueno, Puigdemont lo que quiere decir es, si me haces esto, es decir, para justificar el levantamiento de la suspensión, que yo tampoco quiero entrar en esa reflexión de si se ha declarado la independencia o no, se saca este elemento de la manga y ahora lo llevo al Parlamento. Pero no como presión, sino como anuncio del próximo movimiento. Es decir, para chulo yo y para pegarse mi padre. Es un poco la expresión coloquial. Es decir, no es una cuestión de decir, no te atrevas a porque yo hago ya. Si tú haces el 155, yo lo llevo al Parlamento y a ver qué. ¿Y ahora qué? Es decir, es que están... No, por eso yo creo que si alguien alberga la esperanza, yo os lo vuelvo a formular. ¿Alguien en su sano juicio cree que de aquí al sábado el Consejo de Ministros no se va a celebrar? O sea, ¿el Gobierno en un acto de enajenación mental va a desconvocar el Consejo de Ministros? No. Y el Consejo de Ministros ha sido convocado, nos lo han dicho hoy con toda la claridad del mundo, para poner en práctica la tramitación del 155. Pero él necesita, en cierto modo, cargarse de razones, digo, Puigdemont, para decir, es al callejón. Es decir, el nacionalismo
nacionalismo es muy hábil en justificar sus propias actuaciones en función de lo que hacen los demás. Cuando después de las cargas policiales del 1 de octubre se convocó una huelga general en contra de esas cargas, parece que olvidábamos que la huelga general estaba convocada desde la semana anterior. Es decir, ellos siempre justifican sus pasos como una reacción a las decisiones del gobierno opresor. Y entonces, en este sentido, dice, yo he ofrecido diálogo y como me dicen que me van a aplicar el 155, pues lo que hago es otra huida hacia adelante. Digo que lo llevamos al Parlamento como un elemento de yo me carga de razones, he intentado todo y estos señores no se han querido sentar conmigo, ¿no? Aquí hay una vía fundamental, que es la vía internacional, que supongo que luego hablaremos de lo que está pasando en Bruselas, con lo cual no me adelanto. He dicho, luego hablaremos. A Rajoy sentado al lado del Belgrano. No, voy a la carta. La apertura de algunos diarios digitales, por ejemplo, del País, a partir de las 8:30 de la tarde. Luego te escucho atentamente. Yo voy a la carta. O sea, la carta que habla. ¿Por qué no ha habido, por ejemplo, esa declaración anterior? El jueves la CUP ya quería un pleno, este jueves pasado, para que se votara la declaración unilateral de independencia. Hubo una reunión de la Junta y ahí no se aprobó. Este lunes sabemos que hay otra reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento que están estudiando la vía que en vez de ser un pleno no se ponen de acuerdo tampoco se ponen de acuerdo, sea con la vía del debate general para que no se le suspenda. Pero ¿qué es lo que tiene la carta? La carta vuelve a tener lo mismo de siempre y por eso te digo que iba a la carta de Puigdemont. ¿Qué es lo que tiene? Nosotros ofrecemos diálogo y ellos nos contestan con represión. ¿Y qué es lo que pretenden? Que solo hemos leído una crónica interesantísima en el diario El País de hace unos días. La vía Kosovo, que la vía Kosovo es que al final vas al Tribunal de la Haya y si hay violencia, que es ofensivo comparar Cataluña con Kosovo, que todos vimos lo que pasó. Bueno, tenemos las imágenes, lo ha hecho Putin. Eso es mi titular. Y es la portada del Independiente. Ese es mi titular, ahí va. Que la vía Kosovo, que es la que quieren recurrir al Tribunal de la Haya y decir hay opresión, y nosotros ofrecemos diálogo y nos quitan el autogobierno, el vídeo que han sacado, quieren poner, lo que ellos quieren ponerle en marcha es la vía Kosovo. Y hoy el señor Putin le ha dado carta de naturaleza y lo he leído en tu periódico en El Independiente. Esa era mi reflexión. Vamos a donde tú quieras. ¿Qué melón quieres abrir para que no te estropeemos el huerto? Eso. Efectivamente, que sigamos aquí el orden establecido. No, yo simplemente quería mencionar cómo desde la prensa nacionalista se ve qué es lo que puede pasar, cómo hay que reaccionar. El Nación Digital nos dice el gobierno se prepara para resistir al 155 y dice que el Ejecutivo... En casa de Herrero. Es radio. Bueno, faltan amigos 9 minutos para que sean las 10 de las 9 en la Comunidad Canaria. Ignacio Zembrero, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me he atrevido yo, en plan audaz, en decirle a los oyentes de este programa a las 8 de la tarde que las dos novedades, nada que no pudiéramos prever, pero que las dos novedades sobresalientes que hoy salen sobre la mesa son, uno, el medio compromiso, por hablar en términos suaves, yo creo que es más que un medio compromiso, del gobierno catalán de llevar al Parlamento la votación de la declaración de independencia, y la segunda, el hecho de que ya hayamos sabido que el gobierno retrasó al sábado el Consejo de Ministros por falta de concreción en el acuerdo con el PSOE para calibrar el alcance del 155. ¿Tú dirías, después de haber leído exhaustivamente la prensa, que por ahí van también las valoraciones de los medios, o me he quedado solo? Pues yo diría que la segunda novedad es un poco menos novedad de lo que dices, porque en gran parte ya ayer se dijo que no habría hoy Consejo de Ministros, que lo podía haber habido justo antes de que el presidente Rajoy emprendiera problemas de agenda, no problemas de negociación con el PSOE. Bueno, problemas de agenda a partir del momento en que el presidente se pone de viaje, pero de todas formas había ahí un tiempo, un par de horitas entre el momento en que llegó la carta de Puigdemont y el momento en que el presidente emprendió viaje a Bruselas, en el que se podía haber celebrado un breve Consejo de Ministros que no quisieron celebrar. Porque tú ya sabías que era porque no había acuerdo con el PSOE. Pues lo podías haber dicho. No, yo dudaba, primero, no tuve la oportunidad de ser invitado y despedido a la tertulia de ayer. Si hubiese venido, es posible que lo hubiese esbozado. Y yo dudaba que fuera achacable a problemas de agenda. Me parecía que si había voluntad política de hacerlo el jueves, se podía hacer el jueves. Aparentemente no quisieron y lo han aplazado hasta el sábado. Lo que sí sabemos es que ha habido una larga reunión esta mañana en Moncloa entre la vicepresidenta del gobierno y la ex
ex ministra de Rodríguez Zapatero, Carmen Calvo, también profesora de Derecho Constitucional. Creo, y lo digo con mucha prudencia, un rato a solas y después con un equipo un poco más ampliado, viendo en qué medida y que hay que aplicar el 155. Quiero decir, qué es lo que tiene, qué menú tiene que llevar el 155, que aprobará en principio el Consejo de Ministros el sábado por la mañana, y que después será a continuación enviado al Senado. Y en mi modesta opinión, esto del menú, es un menú de partida, pero me parece que tampoco hay que atribuirle excesiva importancia, porque vamos a entrar en una dinámica, si de verdad se aplica al 155, que es posible que obligue a ir mucho más allá, digamos, del menú frugal que tanto el gobierno y probablemente más aún el PSOE quieren llevar a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque va a haber probablemente un boicot desde otras consellerías del gobierno de Cataluña, no ya por parte de los consejeros, que doy por descartado que se quieran sentar con un delegado enviado desde Madrid, sino también por parte de altos funcionarios, etcétera. Y en mi opinión, pero me he equivocado muchas veces y me puedo seguir equivocando, una vez que se aplique, es posible que al final el gobierno tenga que ir mucho más allá, porque ante el boicot generalizado tenga que intentar, no estoy seguro de lo que lo consiga al 100%, tomar las riendas de otras consellerías que en principio no tenía previsto hacerlo. Bueno, déjame que me comporte como una persona civilizada, porque estoy disfrutando desde hace un rato, porque claro, tú no les ves las caras porque está sentada lateralmente, pero yo veo la cara, sobre todo de Marta Gómez, tiene unas ganas de intervenir, diciendo, y además está ahí, y yo digo, pues ahora que se cuente, ¿no? Con unas ganas de meter cuchara tremenda. Si no es para Marta Gómez, bienvenida, buenas noches. Muy bien en contradecirte. Cristina Arauz, que es mucho más moderada, pero que estaba también diciendo, bueno, aquí qué pasa, ¿nos van a saludar o no nos van a saludar? Eso es lo que queríamos, que nos saludara. Es que yo hablo de algunas de las dificultades que está habiendo en las negociaciones de PP-PSOE, y por eso me sonreía también. Claro, yo también, porque estábamos un poco, yo creo que asintiendo a lo que... Mira, yo os voy a contar solo para que a veces... Dice, bueno, este tío se tira al vacío sin tener ningún fundamento. Y no es verdad, hay veces que es cuestión de atar cabos, ¿no? Yo creo que conté en antena hace unos días que me había tenido la oportunidad de hablar largo y tendido, cosa que para mí es novedad, porque yo estoy en el bloqueo de los dirigentes del PP desde hace mucho tiempo, pero se sentó uno a hablar conmigo, uno de los varones regionales, y entonces me dijo algo que se me quedó grabado, porque dije, bueno, pues chico, vamos a ver si es verdad. Dice, el gobierno ha decidido, esto es frase textual, entre comillas, el gobierno ha decidido que si aplica el 155 lo aplicará con todas sus consecuencias y hasta el final. Y claro, cuando tienes esa idea y de repente ves hoy a Ábalos diciendo una aplicación mínima, breve, creo que he dicho la palabra que he utilizado, dices, bueno, pues verde con asas, ¿no? Es decir, es evidente que hayan colisionado dos posiciones y que no se han puesto de acuerdo y que al final ha prevalecido la del PSOE sobre la del gobierno. De todas maneras, yo he estado, y es lo que un poco es verdad que tenía ganas de contar lo mismo, cosas que he vivido, hechos que he vivido esta semana, pero de todas maneras yo he estado con gente del gobierno también a principios de semana y tenían absolutamente asumido que el 155 iba para adelante, y de hecho que iba para adelante un poco, que íbamos a conocer este jueves probablemente pues que ya se iban a... Prevé que el Estado tome medidas quirúrgicas que afecten a competencias claves. Lo que no está claro, en la prensa nacionalista, y eso también nos lo cuenta bien aquí el Independiente en Madrid, es si la votación del Parlamento, primero, cuándo va a ser, y si será en el marco, a mí me parece relativamente secundario, pero bueno, varios periódicos hablan de ello, si será en el marco de un pleno monográfico o de un debate de política general. En todo caso será en el Parlamento, porque en un momento dado se pensó que podía ser en un marco más amplio, con la Asamblea de los Elegidos de Cataluña, que ya incluía alcaldes, concejales, en fin, muchísima gente, es decir, presidentes de comunidades de vecinos, etcétera, etcétera. No, estoy bromeando un poco, pero en un momento dado sí se barajó esa hipótesis y ahora parece que venezolano, ¿no? De la Asamblea Constituyente. Volvemos absolutamente al Parlamento. Y después hay algunos que prevén que esto va a ir más allá. Hace días ya se barajaba en la prensa nacionalista catalana que la Fiscalía podía estar planeando el ilegalizar a la ANC y a Òmnium Cultural, y hoy la portada de Nació Digital durante toda la tarde, hasta las 10 menos cuarto, que es cuando he dejado de controlar, es ERC se está preparando para leo el titular, Esquerra Republicana está preparada para el peor escenario, tiene un plan por si es ilegalizada, acaba de informar
informar a sus cuadros de cómo preservar la organización y la logística del partido en esa circunstancia. ERC, has dicho. Esquerra Republicana. Pero Esquerra no estaba acusada de, no estaba amenazada de ilegalización. No, pero debe pensar que, en fin, cuando llegue el 155 también la puede ilegalizar. Hombre, como se ha abierto un debate, algunos dirigentes, perdona Ignacio, muy rápido, algunos dirigentes del PP se han abierto el debate sobre la posibilidad de ilegalizar determinadas formaciones. Albiol, bueno, Casado también, como reflexión personal, a título personal, no como portavoz del PP, también dijo que, bueno, que en otros países hay determinadas fuerzas políticas que si no están en los marcos constitucionales de cada uno de sus países, se sitúan fuera de la ley. Y entonces yo supongo que es una reacción a eso que se están preparando ante esa eventualidad. Lo que pasa que muy minoritaria, Claro, porque por ejemplo yo sí que tenemos constancia de que al señor Albiol, cuando se pronunció en ese sentido, se le enmendó la plana. O sea que yo creo que por ahí... Y públicamente, además, incluso. O sea, por eso a mí lo que me dicen, que evidentemente estamos todos en estas últimas horas que se está redactando, pero que tampoco quieren modificar el statu quo de cambiar las competencias, coger las competencias de educación o las de TV3, o sea que no nada que cambie el statu quo, sino pues asumir temporalmente las competencias que sean eficaces para luego ir a una cosa más amplia. Por eso que sea muy eficaz, pues eso, controlar los mozos, etcétera, etcétera, pero no cambios en el radicales de te quito esta competencia, sino que bueno, te quito, o sea, le pasa al Estado, sino temporalmente con fines concretos. O sea, ¿Es pertinente, Ignacio, introducir ahora el factor de las posibles elecciones o hay que esperar a otro momento más propicio en tu esquema? En mi modesta opinión me parece absolutamente precipitado, lo llevo diciendo desde hace tiempo. No, digo sacarlo ahora en la tertulia. No, me parece... Es que yo tengo una pregunta que haceros en ese ámbito, pero no sé si hacerla ahora o más tarde. No, pues nada, si me permites acabo simplemente con una cosa, y es que también están en toda la prensa nacionalista los llamamientos a la manifestación del sábado, que quieren que sea una manifestación multitudinaria. Hasta ahora esa manifestación se iba a hacer para exigir la liberación de los presos políticos, entre comillas, es decir, los dos Jordis, y ahora hay un motivo adicional para echarse a la calle, que es el 155, que habrá sido puesto en marcha por el Consejo de Ministros el sábado por la mañana. Entonces, bueno, animar a la gente no solamente a ir a la calle, sino a ir a todos con un lacito amarillo, que está en todas las portadas de las webs desde ayer, además, el lazo amarillo con el que todo catalán que se precie tiene que manifestarse el sábado por la tarde en Barcelona. Solo una mínima cosita, el sábado en el informe que el Gobierno, el Consejo de Ministros Extraordinario, tiene que remitir al Senado, ahí sí que tiene que detallar las medidas. Sí, o sea, que el sábado, y alcance, dice luego, literalmente el artículo del reglamento. Luego se podría, cuando vaya a la comisión DOT que se cree, se etcétera, puede enmendar, pero yo creo que bueno, que tiene que estar ya muy perfilado el sábado, porque si enmiendas en el Senado, claro, la lectura, por mucho que tengas mayoría absoluta, es que estás enmendando al Gobierno, con lo cual el sábado, pues ya no quedan más dilaciones, ¿no? Se tienen que conocer. Se supone que tienen que especificar en cierto modo el contenido y alcance, porque además precisamente la comisión, que va a ser una comisión mixta constitucional y de las comunidades autónomas, les puede enmendar, modificar. Exacto, les puede enmendar, pero vamos, sería... Bueno, entonces, si me permitís, elevando a... Elecciones. Definitivas no, pero a casi definitivas algunas conclusiones. Estamos los aquí presentes de acuerdo en que el sábado se va a activar el 155 y se va a conocer los detalles ya. Sí, bueno, eso es activar. Es el primer paso para aplicar el 155. Con el requerimiento de la semana pasada, algunos consideran que ya se empezó a activar. Bueno, lo que pasa es que se activaba con la posibilidad de la desactivación. Es decir, tú dices, bueno, de acuerdo, da igual. Vale. No esperemos por el... Luis, de aquí a finales de mes, que es cuando de verdad se empezará a aplicar, yo creo que todavía se puede desactivar. Ahí voy. O sea, yo digo que a corto medio plazo creo que estamos de acuerdo en que